¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Implicados analizaremos las próximas jornadas de África Imprescindible y en la segunda mitad del programa entrevistaremos a dos misioneros con motivo de que mañana domingo se celebra el Día del Domund. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Tal como está en la semana que viene, arranca en Pamplona la 15ª edición de las Jornadas África Imprescindible. Tenemos en nuestro plato para hablar de este tema a Javier Aísar, es periodista y coordinador de estas jornadas. Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y a mi izquierda se encuentra también Fátima Yarra, ella es miembro de Médicos del Mundo, una entidad coordinadora también de estas jornadas y también es miembro de Flor de África. Gracias por estar aquí, Fátima. Gracias, Alex. Bueno, Javier, unas jornadas que arrancan en Pamplona, que ya tuvieron su eco en La Rioja y que también han pasado por Tudela. Cuéntanos un poco, ¿qué son África Imprescindible? Sí, una precisión, es decir, en realidad en Logroño son organizaciones de ella similares a las que reúnen a las agrupaciones de Pamplona, ¿no? Y Tudela también, Tudela sí forma parte, diríamos, porque hablamos de África Imprescindible en Navarra y acabamos ayer mismo de presentar una película con l'Absence, con un director de cine africano, Mama Keita, ¿no? Bien, dos cuestiones por comentar, vale la pena. Una de ellas es que es el intento de una serie de organizaciones no gubernamentales y de gente especialista en África que a su vez tienen proyectos de cooperación allá o que se dedican a hacer sensibilización aquí por buscar una confluencia de intereses para desvelar una imagen diferente de África. No la imagen de aventuras exóticas, animales salvajes, de catástrofes, sino una África que no olvida, subsahariana, que no olvida sus problemas, que no hay que eludirlos, pero que sobre todo pretende ofrecer la idea de creatividad de África en positivo. Entonces, esas dos cuestiones centran, digamos, nuestro trabajo. ¿Por qué es imprescindible? Bueno, porque desconocemos su historia. Nadie sabe quién fue la Yenega, una de las jefas de en su día uno de los imperios africanos. Nadie conoce, muy poquita gente conoce el amo de africana o el arte africano o el cine que se hace ahora mismo en África. Tampoco nadie sabe, o muy poca gente sabe, digamos, las dificultades que hay de abastecimiento de agua, pero otras muchas personas también desconocen que existe un portal de derechos humanos africano, USAID, dirigida por una señora africana. Las mujeres son extremadamente importantes en África, Ori Okolo, o los raperos o los de hip hop que se enfrentan con sus dictaduras anacrónicas mediante la música, el hip hop, o mediante los blogs, o mediante las nuevas tecnologías, o los móviles. Hay 800 millones de móviles en África, ¿quién sabe eso? Por eso mismo hablar de África es imprescindible. Exacto, y además sobre todo centrarse en esa visión, ¿no?, que comentas tú ahora, desde esa riqueza no relacionada con tanto los recursos que muchas veces se habla en televisión, sino más el cine, el arte, la cultura. Sí, pero a ver, intentamos buscar equilibrios, ¿no? Desde luego no somos ni afrooptimistas ni afropesimistas, por decirlo así. Somos gente que intentamos reivindicar, diríamos, que África es múltiple, es muy diversa, que existe un gran empobrecimiento, pero que también tiene el 20% de las minas de uranio. La cuestión es que está todo muy mal repartido, ¿no? Bien por las propias élites comerciales africanas, bien por las injerencias extranjeras, ¿no? Entonces, quiero decir que no se trata de evitar los problemas, pero se trata de buscar equilibrios entre una África absolutamente en marcha, de colectivos, de personas ciudadanas, de grupos de mujeres, de grupos, insisto, que hacen teatro, de directores y directoras de cine, pero también sin eludir que ciertamente existen unos problemas, hay unos conflictos bélicos, pero también hay una pacificación, una búsqueda de la pacificación. Hay empobrecimiento, pero hay tontines, que son grupos de mujeres que efectivamente prestan dinero para salir adelante. Es decir, África es absolutamente poliédrica
y pensamos que África pues son eso, solamente el pasado, pero el pasado tiene mucha importancia a partir de las tradiciones africanas y del espíritu de la colectividad. En fin, África es muy desconocida, está muy marginada, demasiado ignorada. Fátima, ¿querías añadir algo? Sí, lo que dice Javier, que África es imprescindible, el trabajo que hacen durante este 15 años es presentar a África en positivo, porque de verdad que durante 15 años que están trabajando, mucha gente aquí en Navarra no conoce África, conoce África a través de medios de comunicación, conoce África, parte negativa de África, no conoce realmente el parte positiva también que tiene África, el colectivo, las personas que trabajan, las personas que dan África en desarrollo. Aparte de estos, bueno, de esta visión negativa que solo dices muchas veces conocemos y dar a conocer esta visión positiva, ¿cuáles serían en tu opinión, Fátima, los prejuicios también que intentáis tumbar mediante las jornadas África Imprescindible? Prejuicios que están en nuestra sociedad. Sí, hay muchos prejuicios que en la sociedad aquí, además con la inmigración, la gente ve solamente la situación negativa que tiene la inmigración, no ve la situación africana real. Las personas, imagina una persona que viene de África en patera y llega a buscar una nueva vida, pero esa persona viene joven y viene a buscar trabajo, no viene a estar marginado, para que lo margina o sentado en un lugar y sale a buscar el trabajo. Entonces, África Imprescindible enseña la situación africana real. Sí, es verdad que África es pobre, pero África es rico, porque multinacionales, las personas mismas africanas, los comercios, la población que hace, que el gobierno que hace África, todavía estamos en esta situación que estamos. También, bueno, digamos que ese prejuicio que comentamos ahora, con el tema de inmigración, está muchas veces también en nuestro propio lenguaje. Eso. Estaba pensando ahora, cuando vienen subsaharianos a España, la frase que mucha gente dice es: joder, si estamos en crisis vienen a quitarnos el trabajo encima, ¿no? Y cuando un español se va a Londres, él va a buscarse una vida mejor, ¿no? Es como un lenguaje... Pero, Alex, tú sabes perfectamente que si hablamos de migraciones, el origen de la humanidad está en África. Quiero decir que las grandes migraciones surgieron de allí. Mira, hay un problema en torno a los prejuicios, que desconocemos no solamente nuestra historia y la historia en relación con el resto del mundo, sino la historia de gente a la que después fuimos primero a esclavizar, donde también tuvieron gran responsabilidad los líderes tribales africanos. Luego fuimos a colonizar y a ocupar sus territorios en la Conferencia de Berlín de 1878, donde se repartió África entre las grandes potencias. No había ningún líder africano. Habían perdido las guerras, habían muerto 150.000 africanos en no sé cuántas guerras, y nadie se acordaba del Zulú, aquel cestaguayo, ¿no?, que derrotó a los británicos, y estaba el rey Leopoldo de Bélgica, para el que el Congo era una finca privada. Bien, pero luego hemos permanecido con una cierta visión de superioridad. ¿Sabes? Fátima no tiene alma. Es decir, Fátima únicamente había nacido para ser esclava. Es decir, la mentalidad que teníamos en Occidente era que las personas africanas, y sobre todo las mujeres que eran simplemente prácticamente ganado, no eran capaces de autoorganizarse ni de llevar adelante una producción, porque no eran seres humanos, eran prácticamente casi animales. Se les consideraba así absolutamente, como trata negrera, ¿no? Y sin embargo, evidentemente nos han dado muestras de arte, de cultura, de telas, de comercio, de organización impresionantes. Pero nosotros pensábamos que era gente como de segunda categoría, de segundo nivel, pues porque eso, consideramos que las poblaciones africanas no tenían alma ni aparecían en la Biblia, por ejemplo. También, aparte de esta visión que estamos comentando, bueno, un poco negativa, ¿podemos caer en nuestra sociedad una visión idílica de lo que es el africano, de lo que es África? Es decir, idealizar demasiado esta figura, y por eso también estas jornadas, bueno, pues quieren poner las cosas en su sitio. Bien, es la idea del mito del buen salvaje, ¿no? Es decir, que en realidad es una especie de sensación de que en África todo es una especie de continente exótico, pero la gente de entrada tiene otro color de la piel, ¿no? Y entonces consideramos que esa es población, bueno, pues que se puede estar divirtiendo, pero que no es capaz, o puede estar trabajando, pero que no es capaz de organizarse, por ejemplo, para administrar un Estado. Bien, esa imagen es del buen negrito, como del buen morito también en el Magreb, de que ríe las gracias de
de los exploradores, ¿no? Ríe las gracias de los exploradores, porque son una especie como de muestra exótica que casi hay que exhibir para demostrar que se ha vivido en África, ¿no? Y bien, ese buen salvaje es un objetivo de colonización, especialmente en ese sentido religiosa, ¿no? Entonces, eso es peligroso porque eso también es marcar un estereotipo y sumergir a toda una población de 1.100 millones de personas africanas en un mundo prácticamente marginal, donde eso solamente es objeto de exhibición en las pantallas o en la televisión y demás, sin mayores necesidades de supervivencia, pero sobre todo considerando que no saben, que no son capaces de autoorganizarse, ¿no? Y eso hay que desmentirlo, claro. Yo creo que aquí, como dice Javier, en esa sociedad mucha gente piensa que en África la gente no se puede organizar, la gente no tenemos capacidad, porque todo el mundo cuando te conoce bien y te pregunta, ¿por qué? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacen eso? Entonces, en el mundo de las mujeres hay cosas que a veces nosotros reímos de las personas de aquí, porque nosotros la forma de organización, la forma de trabajar es distinto. Que aquí tiene más posibilidad, tiene más medios, tiene más cosas, pero nosotros no tenemos, pero casi podríamos decir, estamos avanzados en muchas cosas. En muchas situaciones, muchas de hablar de feminismo, muchas de hablar de igualdad, solo que bien solamente parte que no se ve. Ven parte negativa de mujeres en África, no ven la otra parte que mujeres trabajan propiamente en África, que el poder que tiene la mujer en África. Bueno, esa cuestión que tú comentabas ahora del buen salvaje, al final la dimensión que tiene es una especie de dominio paternalista, como somos por los parte, buenos, efectivamente, por parte, digamos, sobre todo del mundo europeo o del mundo occidental, sobre poblaciones, sobre las como venimos a enseñaros, un poco esa es la idea, ¿no? Bueno, pues uno de estos, aparte de vosotros dos que estáis aquí, tenemos al teléfono a otro experto en África, que el lunes 19 a las 7:30 de la tarde en Civicán, en el auditorio Civicán, en Pío XII, pues entrada libre para la charla Océano-África. Él es Javier Aldecoa, periodista, bueno, más de 10 años como periodista en África, corresponsal en La Vanguardia. Lo tenemos al teléfono. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? El próximo lunes, como comento, das esa charla Océano-África, también, bueno, en base a ese libro que has escrito, bueno, donde sumerges un poco pues, el continente entero metido en un solo libro. ¿Qué es Océano-África? ¿Cómo lo definirías tú? Pues yo creo que sobre todo es una protesta, un poco a la simplificación esa, ¿no? El ver todo el continente como uno solo, todo el continente como si fuera un océano, igual que pasa con el mar, cuando lo vemos desde lejos, desde arriba, parece todo agua, solo agua y parece todo igual, pero cuando nos sumergimos vemos que un océano es muchísimas cosas que ni siquiera nos imaginábamos, hay navíos hundidos, hay bancos de peces, hay de todo, hay ballenas, tiburones, y eso es un poco lo que es ese libro, intentar sumergirse un poco y ahondar un poquito, al menos en la diversidad y todas las enseñanzas y cosas malas también del continente africano. Digamos que este libro también nos sumerge en esta realidad africana, al igual que estas jornadas. ¿Cómo vemos África desde aquí, desde Europa, desde España? Yo tengo la sensación de que aún demasiado como algo muy lejano y también como algo de lo que hay que temer. Hay una variedad, digamos, una posición que es algo lejano, un poco peligroso, oscuro, y también otra parte que es un lugar al que hay que ayudar, al que hay que acercarse de manera solidaria. Y yo creo que nos olvidamos de otra parte, otra manera de verlo, que es como un lugar del que podemos aprender muchísimo. 1.130 millones de personas, culturas antiquísimas, con una riqueza espectacular, con una manera de relacionarse muy importante y muy rica, y creo que esa otra vía también es importante verla, y que es un sitio del que podemos aprender. Aparte de esta diversidad que comentas, me comentabas antes que también el libro incluye algún problema. ¿Cuál sería el mayor problema que detectas en África? Pues los mayores problemas, la verdad es que depende, pues es un continente tan variado y tan grande que me cuesta decir en algunos. Yo creo que problemas, pues yo qué sé, es que claro, en Somalia, por ejemplo, en República Centroafricana, donde hay una violencia enorme, pues aquí sí que diría que es en otros países que están muchísimo más desarrollados, por ejemplo, como Sudáfrica, donde quizás la desigualdad, o en Senegal, pues también tiraría por allí, pero sobre todo por resumirlo, por no esquivar
la pregunta que me haces, yo creo que es la base de todo es la educación, ya sea en Senegal, ya sea en Sudáfrica, ya sea en Somalia o en República Centroafricana. Cuanta más educación haya, más capacidad tendrán toda la población de reclamar sus derechos, de ser conscientes de qué derechos tienen y reclamarlos. Eso no solo pasa en África, pasa en todo el mundo, pero en África se ve clarísimamente. Los países donde más educación hay, más se reclaman esos derechos y más están avanzando. Así que diría pues que esa falta de educación en algunos sitios es más clamorosa que en otros. Como periodista, ¿estás contento? ¿Cómo ves la información que se da de África, aquí desde España, desde Europa, desde el primer mundo? ¿Cómo cubren los medios de comunicación la información africana? Si hablo de los medios de comunicación, no estoy demasiado contento, pero porque sobre todo si escasa, es generalista y es en muchas ocasiones tópica, pero yo siempre tiendo a ser positivo y, por ejemplo, veo una generación de periodistas jóvenes con mucha pasión por el continente y con mucho cariño también, pero no huyendo también de esa visión buenista, y creo que también se están haciendo cosas muy buenas y gente que se acerca al continente con mucha honestidad, sobre todo, con más acierto menos, tendremos más acierto menos, pero sí con un intento de explicar las cosas tal y como son y quitarte la mochila de prejuicios. Así que no ayuda demasiado porque, por ejemplo, siempre hay dinero para una final de fútbol, por ejemplo, y casi nunca lo hay cuando hay una cuestión importante en África, llámese ébola o llámese una cosa incluso positiva, no te digo una guerra o un golpe de Estado. Así que eso de la crisis afecta aún más al continente africano, donde cada vez se viaja menos o donde cada vez se viaja de una manera más cercana a los ONGs, que yo creo que eso también es un riesgo, el ver solo el continente de la mano de ONGs. Respecto también, como periodista, respecto a las noticias, tú has escrito para La Vanguardia, para diferentes medios, varias noticias de África. ¿Crees que aquí, desde España, nos olvidamos pronto de las noticias de África? Hace 2 semanas, en nuestro plató estaba un misionero salesiano de Sierra Leona, que había estado en Sierra Leona, y él decía que pronto se olvidó, por ejemplo, el caso del ébola, que pronto nos hemos olvidado cuando ha dejado de atañirnos a nosotros, de afectarnos. ¿Crees que nos olvidamos pronto de los problemas de África? Sí, bueno, eso sin duda. Yo creo que el ébola o la crisis del ébola nos dejó en evidencia, porque es que a nosotros en España nos tocó muy de soslayo, no nos tocó como en África, donde realmente murió mucha gente, ya más de 11.000 personas muertas, y aquí pues los números no fueron ni muchísimo menos esos. Así que sí, nos olvidamos, solo lo vemos cuando nos toca de cerca, y también creo, porque el mundo y los medios de comunicación sobre todo se fijan en lo que es trascendente, lo que es influyente, y eso pocas veces ocurre en África. A veces no coincide que sea lo más importante, lo más influyente. Cuando habla Obama, normalmente va a salir de los medios de comunicación, sea importante lo que dice o no lo sea, y lo mismo podríamos decir a nivel nacional, pues si dice algo Rajoy, sea lo que sea, normalmente al día siguiente va a salir las noticias. En África, lamentablemente, por tal y como está montado el mundo, no es demasiado influyente, aunque sea importantísimo, por ejemplo, que mueran 200 personas a manos de Boko Haram en el noreste de Nigeria, pero no tiene una influencia a nivel de política internacional. Bueno, Xavier, recordamos, para todas aquellas personas que quieran escucharte, el próximo lunes 19 a las 7:30 en Civicán, abriendo estas jornadas de África imprescindible en Pamplona. Océano, África. Muchas gracias, Xavier Aldecoa, por esta pequeña intervención en Implicados. Gracias a vosotros y será un placer estar por ahí. La verdad que me apetece mucho andar por ahí arriba. Ahí estaremos. Gracias. Gracias. Un abrazo. Javier. No, si me permites, mientras estaba escuchando a Xavier, estaba observando la muestra de imágenes que habéis puesto de anteriores jornadas. Me ha parecido muy buena y muy sugerente en la medida que reúne diversas propuestas que hemos llevado a cabo, ¿no? Todas ellas se pueden contemplar ahí en nuestra página web, en África es imprescindible, africasimprescindible.org, sale en pantalla. Pero sobre todo tiene además, nuestra web tiene una característica también de mover mucho las nuevas tecnologías a partir de todas las redes sociales, ¿no? Podéis llegar a cantidad de noticias, de análisis, pues de Xavier, se enlaza por aquí y por allá, o al cine africano que vamos a ver en noviembre, y en ese sentido, bueno, pues estar al corriente de lo que está sucediendo en África y poder aportar los puntos de vista de gente que vive allí, eso solamente que se considera a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Impresionante, sí. Hablamos de África en estas jornadas, pero como dice este misionero, África no es un país.
ex misionero, África no es un Muy país, grande. tiene muchos países. ¿Cuáles son estas similitudes que podemos encontrar para unificar estos diferentes países de África? Pues son diferentes realidades, pero bueno, aquí estamos hablando en su conjunto. ¿Cuáles serían un poco las similitudes, lo que une a ese pueblo africano? Yo creo que la cultura en general, porque en África cada país tiene su cultura, pero cada etnia tiene su cultura. Entonces hay cosas que se puede unir, que se unen entre ellos, a veces idioma que se puede hablar en África del Este, lo ve en África de Austral. Ese idioma, dialecto une las personas, pero lo que une también es trabajo de avance que toda la África, como puede decir, subdesarrollo también nos une, porque hay África que la gente los gobiernos, dirigentes africanos que están tratando mal a los jóvenes hoy en día. Pero con tecnología la gente está avanzando con el trabajo. Un pequeño inciso, no me salía el nombre, Chema Caballero Sí, es el Chema. autor del blog Claro, Africano sí, sí. es un país, Chema Efectivamente, Caballero, sí. no me venía el nombre en ese momento. Participa dentro del blog Exacto. del país y también Eso como es. algunas de las personas que vienen invitadas. Y que ya ha estado en hay anteriores buenas jornadas relaciones, aquí en efectivamente, África. y Chema Caballero esperamos que venga para el curso a hablar de la música de África, el curso de la Universidad Pública, ya por finales de febrero, sobre la música como elemento de ocio, pero también de movilizaciones sociales, ¿no? No, abundando en lo que decías, lo que une y lo que diferencia, vamos a ver, yo creo que hay una cuestión, tres cuestiones que unen esencialmente. Primero, la población africana subsahariana es lo que es, de entrada es mayoritariamente negra. Y eso da una personalidad, es decir, ni siquiera habría que afirmarlo porque se ve, ¿no? Sí. O sea, los pensadores, digamos, del África subsahariana dicen, a un tigre no le hace falta que le definamos como tigre, se ve que es un tigre, efectivamente. Pues una persona africana no hace falta definirla como negra, es negra, punto, y eso es algo absolutamente que ellos reivindican, ¿no? Pero también es un continente de integración, que tiene la capacidad de integrar a gente de otras culturas y a gente también de otras etnias, de otras, no sé, a personas blancas, ¿no? O al mundo árabe, por ejemplo, ¿no? No hay que olvidar que buena parte de la religión de África subsahariana es el Islam, ¿no? Que entra pues por las costas del Índico y después por el tráfico de esclavos del Sahel, ¿no? Y el tráfico de mercancías. Une, bueno, una visión comunitaria de la vida. La importancia de las relaciones con la naturaleza y con el campo y con lo que son sus espíritus, sus antepasados. Diversifica a África. Bueno, pues hay de las casi más de 1000 o 2000 lenguas que hay 20 lenguas africanas que las hablan más de 3 millones de personas, ¿no? África es una y es diversa, pero tiene una forma de vivir también donde el sentido de la familia es esencial. Y África es diversa porque es capaz de crear empresas que luego desfilan, empresas de moda que desfilan las pasarelas de Milán, o ya digo, es decir, o que tiene 800 millones de teléfonos móviles y que un pastor del SAD o una mujer que vende telas puede comunicarse con sus mercados a través de ese teléfono móvil. Y al mismo tiempo hay 30 millones de niños que sufren desnutrición, ¿no? Y que no un hay continente agua de potable. grandes contrastes. De grandes contrastes, efectivamente. Para mayor información, Javier, ¿podrías resumir a partir del lunes que viene qué actos van a tener lugar en Pamplona? Con lo que estamos comentando. De alguna manera, cada uno de ellos refleja una parte, diríamos, de este mosaico, ¿no? El lunes ya nos ha advertido la propuesta de Xavi Aldecoa, ¿no? Pero el martes, por ejemplo, recuperaremos la participación de las autoridades locales, las autoridades tradicionales, en la resolución de un conflicto como la Casamance, ahí entre Senegal y Gambia, ¿no? Con un documental, Kaasumai, digamos, que reivindica la paz frente a los conflictos violentos y cómo las autoridades tradicionales ponen en marcha un proceso de pacificación, ¿no?
El miércoles en La Raona, porque estas otras actividades se dan en Civicán, como también la del jueves, tendremos la suerte de que venga Isouf Fusumana, de la mano de la Asamblea de Cooperación por la Paz, para hablar de la realidad sobre el terreno, de cómo trabajan cuestiones de género, de educación en Níger, ¿no? Deshacer el desarrollo. Y, digamos, en esta semana concluimos con la experiencia muy interesante de la salud pública en Mozambique, con un documental que se llama La lucha continua, también a las 7:30 en Civicán. Bien, esto es lo que de una forma u otra concluye en octubre, pero es que África, como África es enorme, lógicamente, ¿no? Son el 20% de las tierras emergidas del planeta y 1.100 millones de personas, hay que atender sobre todo al arte africano desde dos perspectivas. Una, en noviembre, todos los viernes en la Filmoteca, a las 8 de la tarde. Todos los viernes a las 8 en la Filmoteca. Efectivamente, unas películas africanas magníficas, películas de género, de un género policíaco, por ejemplo, Cold Harbor. Contaremos con su directora, Karen Mackenzie. Ese mismo día, Kwake Anasu nos hablará de la magia de los bosques, de cómo las mujeres efectivamente nutren parte de su vitalidad de lo que son las tradiciones. El primer día hay una película, Ayanda, que vendrá un responsable de la Embajada de Sudáfrica, magnífica también, sobre una mujer... Un noviembre, digamos, de cine, pero sí. Además, para el que quiera formarse a principios de 2016, sí. Hay la quinta edición del curso. Sí, efectivamente. Finalmente, en noviembre es toda la actividad cinematográfica, ¿no? Y como dices, a finales de febrero es un curso que recorrerá la problemática de los objetivos del milenio, la literatura africana, la música africana, etcétera. Pero entre medio, y también de alguna forma sirviendo o relacionando con lo que es el curso, la exposición de fotografía también con una artista africana en Ciudadela a partir del día 10 de diciembre hasta el 10 de enero, ¿no? Que es Dakar, cuerpo a cuerpo. Se han visto imágenes también ahí en la pantalla, con Elise Fit Duval. Tendrá sus visitas guiadas, que nos da una imagen también completamente diferente de los problemas de Senegal, de Dakar, con su realidad de pobreza, pero también con su movimiento social que lucha contra un régimen que hasta hace poco fue autoritario, ¿no? Vamos a recordar la web para finalizar, africasimprescindible.org. Es mucha información, pues todo aquel que quiera, o tanto para ir a una película de las que se expondrán en noviembre a la Filmoteca, para las exposiciones fotográficas o para las charlas de la semana que viene, pues africasimprescindible.org, ahí estará pues toda la información disponible. Fátima, Javier, mil gracias por habernos implicados. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta hablaremos del DOMUN. Este domingo 18 celebramos el DOMUN, el Día de los Misioneros. Nos acompaña en nuestro plató, como no podía ser de otra manera, pues dos misioneros y dos misioneros navarros además. A mi izquierda se encuentra Cristina Castillo, ella es misionera de Cristo Jesús, ella ha estado en Venezuela, en Filipinas, bienvenida. Gracias. Además, bueno, originaria de Peralta. Y a mi derecha, por último, se encuentra Cirilo Oradre. Él es misionero diocesano del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Ha estado 45 años en Japón y es natural de Azoz. Bienvenido. Gracias. Bueno, decimos que este domingo 18 es el día del DOMUN. Para vosotros, ¿qué es el DOMUN? ¿Cómo vivís el DOMUN? Cirilo. Bueno, pues yo cuando era chaval vivía el DOMUN como una cosa extraordinaria, ¿no? Pero ahora que estaba en Japón, pues el DOMUN para mí eran todos los días DOMUN. Porque eso es lo que yo hice. Propagar un poco mi fe y con mucho respeto a los japoneses, ¿verdad? Escuchando mucho y sirviendo, que es lo nuestro. Y para mí el DOMUN era eso. Todos los días DOMUN. Todos los días DOMUN y servicio, sirviendo. Sirviendo. En tu caso, Cristina, ¿cómo vives, digamos, el DOMUN? ¿Y cómo vives sobre todo el ser misionera, como comenta Cirilo? Bueno, el DOMUN desde la parroquia, antes de salir a misiones, como que te solidarizas, conocer más la realidad, qué es lo que se está haciendo, qué necesidades hay, cuál es el crecimiento de la Iglesia en otras culturas. Pero al estar fuera,
como ellos lo viven de otra manera, también el concepto y la celebración es diferente, ¿no? Quizás en Europa, en España, se vivía más intensamente. Mis compañeras que son de otros países, esto queda más en segundo plano y en algunos sitios ni se celebra. Y al verlo desde otro punto, sí que ves como esa riqueza que hay en todas las culturas, que es una aportación a una iglesia española que está realmente volcada en ayudar hacia afuera, ¿no? Y incluso en que haya gente voluntaria que pueda ayudar. El concepto se amplía. ¿Y el concepto de misionero? ¿Qué podemos entender a día de hoy, en el siglo XXI, por misionero? Yo creo que el concepto evoluciona de la misma manera que evoluciona cuando nos situamos en una realidad ya conectada, o sea, ya no es el antes y el ahora, las vías de comunicación, lo que es todo ese intercambio cultural, pero también una realidad conectada desde lo económico o desde todos los movimientos migratorios, desde todas las influencias. Y creo que misionero a dientes que seríamos nosotros, que es salir, una actitud que te define de muchas maneras, hoy, o quizás yo desde mi experiencia y mi generación, creo que misionero es alguien que se compromete en vivir su fe donde esté, pero en que esa fe vaya poniendo algo, una semilla, una mejora, una colaboración, independientemente de si estás dentro de una mayoría católica o no. Estamos viendo el cartel en pantalla, Misioneros de la Misericordia, es un poco el lema de este año. ¿Cómo entendéis? ¿Qué os sugiere, Cirilo, este lema, Misioneros de la Misericordia? Bueno, a mí me sugiere que yo personalmente tengo que ser más misericordioso, es decir, que tengo que ser más caritativo, que tengo que ser más amable con la gente, que tengo que ser más servicial y que tengo que perdonar más. Igual, habría que definir qué es misericordia también. Claro, pero es que la misericordia es una palabra tan grande, tan enorme, ¿verdad? Pero bueno, pues para mí es eso, la misericordia, el ser mejor con los demás. Y yo creo que si logro un poquito, pues ya vivo el año de la misericordia, si lo logro, ¿verdad? Cristina, ¿qué te sugiere a ti este lema, Misioneros de la Misericordia? Creo que la experiencia que tiene la Iglesia, la mía personal, la de mi gente, la de gente que está menos tiempo, te vas dando cuenta de que lo que quieres hacer, que es una ayuda y es un servicio, de lo que quieres mejorar, la única manera de hacerlo es con mucho cariño. Para mí, misericordia, a mí eso me da igual a amor, que es también difícil de lo que sería definir, y que sobre todo es como mirar a la profundidad no solamente de las personas, sino de la situación de alguien que nos ha transmitido una experiencia como es Jesús, en el que los juicios que hacemos humanamente muchas veces son injustos. Y desde lo que sería un entendimiento de la misericordia es ver la persona en su totalidad, o la realidad en la que tú quieres mejorar sin utilizar lo que es una violencia o quizás medidas más drásticas que más gente puede salir perjudicada. Relacionado con este lema, con Misioneros de la Misericordia, Obras Misioneras Pontificias ha lanzado una campaña con un vídeo, bueno, que vamos a ver ahora. El vídeo se llama Tiritas. Si os parece, vamos a ver el vídeo y lo comentamos después. Que por fin, después de muchas y largas reuniones, la patronal y los obreros han llegado a un acuerdo, firmando estos los convenios y acabando así con las huelgas, además de ser readmitidos de nuevo en la sede central. Noticias de última hora. Un potente seísmo ha sacudido Nepal. El terremoto ha dejado sin hogar a miles de personas. Por el momento no hay datos sobre la magnitud de la catástrofe. La ayuda humanitaria ya está en camino y los misioneros de la zona no dan abasto atendiendo a los heridos. El país necesita la colaboración urgente de voluntarios de todo el mundo. Esta tragedia ha dejado heridas muy profundas que necesitan ser curadas urgentemente, o de lo contrario tardarán mucho tiempo en cicatrizarse. Ahora mismo no hay lugar en el mundo donde se haya derramado tanta sangre y donde haga falta una ayuda tan urgente. Como decíamos al principio, seguimos a la espera de las cifras oficiales de víctimas.
Bueno, pues un vídeo, la verdad, muy bonito, y con ese hashtag, con ese lema, también no solo Misioneros de la Misericordia, sino Yo soy Domund, que salía en una esquina. ¿Somos también nosotros misioneros aquí en Pamplona, Cristina? No solo vosotros los misioneros atientes, sino igual la intención del vídeo es decir, oye, que vosotros, la gente que estáis en España, en Pamplona, aquí, también podéis ser misioneros. No sé cómo lo veis. Cristina. Sí, y ya he comentado antes, para mí el concepto de misionero es un cristiano que realmente se compromete con la realidad en donde está. Tienes un mensaje, el mensaje no es solo con palabra, es con tu vida, es con tu acción, y hay mucha gente que hace lo que tiene que hacer, pero cuida muy bien la actitud con la que hace las cosas, y eso va marcando una diferencia. Es cierto que nos llaman misioneros a los que nos vamos, pero como digo, veo muy enlazado que no puedes trabajar solo y que lo que nos mueve en cuanto a actitudes y a valores es lo que nos tiene en conexión. Todo lo que hacemos repercute, cada pequeño gesto, y eso es cierto. Y desde la experiencia de vivir con lo diferente, cada vez que hay gestos de bondad o compromisos por el respeto, yo de verdad que me siento muy en comunión de que estamos intentando hacer algo mejor. Bueno, también la imagen muchas veces de ese misionero es la que vemos, por ejemplo, en pantalla. Vas a países lejanos, digamos, a colaborar y a ayudar. En vuestro caso, porque una cosa es, por ejemplo, hacerse religioso aquí en España, ser también misionero, pues con esos pequeños gestos de servicio a los demás, pero otra también es, bueno, pues tener esa disposición de, oye, a donde me manden, voy. A vosotros, Cirilo, bueno, ¿qué te llevó a ti a hacerte misionero? A decir un día, oye, yo quiero donde me manden. Yo estaba estudiando aquí en el seminario de Pamplona y a los 17 años quería ser misionero. Entonces tenía que cambiar de seminario. Y entonces fui a Burgos al seminario de misiones, porque pasando al seminario de misiones, allí todo el mundo iba a misiones. Entonces yo quería ser misionero y me fui allí, a primero de filosofía. A los 17 años, bueno, pues mi mayor ilusión era ir a misiones. Para mí era no una aventura, era algo bonito. A mí eso del joven del Evangelio que dice, vende todo lo que posees, dale a los pobres, ven y sígueme. A mí el dejar todo fue una experiencia muy bonita. Dejar patria, dejar familia, dejar lengua, dejar todo, es con una ilusión tremenda. Lo difícil es llegar allí y seguir a Jesucristo día a día. Eso es lo difícil. Pero bueno, hicimos la lucha lo que pudimos en Japón, y ahora que estoy jubilado, pues hace 3 años que me jubilé, vine aquí a Pamplona y bueno, pues soy feliz. Fui feliz allí y ahora soy feliz aquí, tratando siempre de vivir los valores del Evangelio. Y si vives los valores del Evangelio, cualquier cristiano es misionero. Cristina, en tu caso, ¿qué te llevó a decir yo quiero ser misionera a Tientes? Conocer la realidad de mucha gente que no tiene ni una décima parte de las oportunidades que, por ejemplo, yo tenía. Conocer cuáles son las causas de la pobreza, del sufrimiento, de la falta de oportunidades y de libertad de mucha gente en muchos países del mundo. Eso sí que me marcó. Te llevó a decir, yo quiero una congregación, en este caso, y a donde me manden. Comentaba Cirilo también, bueno, que lo difícil era pues seguir, digamos, bueno, pues con ese seguimiento a Jesús que comentáis. ¿Qué es lo más difícil, aparte de esto, de vuestra vocación? Bueno, también incluís esto, pero es una vocación, la verdad, a mí me parece pues una decisión difícil, un compromiso de vida, la verdad que no es nada sencillo. ¿Qué sería lo más duro de la vida del misionero? Lo más complicado. Luego hablaremos ya de lo bonito, pero ¿qué es lo más complicado? Lo más complicado, pues seguir a Jesucristo día a día. Pero habrá momentos de oscuridad terribles, supongo. Bueno, para mí el momento de oscuridad más tremendo en Japón fue los 2 años de aprendizaje de la lengua. Aquello fue tremendo. O sea, son 2 años que tienes que meterte en los libros, en la lengua, no te entienden, no entiendes, eres como un niño que no sabe hablar. Eso durante 2 años. Pasan los 2 años y después ves que tampoco te entienden. Y muy bien, muy a gusto. Pero sobre todo los 2 primeros años fueron muy duros. El entrar al país nuevo y conectar con esa gente. La lengua. Eso es tremendo. Pero después tienes también muchas ventajas. El que no saber muy bien la lengua. ¿Sabes por qué? Porque cuando predicas vas a lo esencial. No te metes en florituras.
Y entonces, bueno, pues incluso les gusta a los japoneses que les digan lo esencial. Lo sencillo, vamos, lo básico. Sencillo. Porque si sabes bien la lengua, entonces te metes en florituras y dices, ¡ay, qué pesado! Pero mira, cuando dices lo esencial, lo principal, la gente incluso te agradece. Y bueno, yo ahora, después de 45 años, pues no tenía problemas de lengua. Nunca a la perfección, ¿por qué no? Porque soy extranjero, pero no tenía problemas para vivir el día a día. En tu caso, Cristina, has pasado por Venezuela, después por Filipinas. ¿Cuál es el momento más difícil, esos momentos duros que has vivido? Yo coincido en la lengua, pero más que en la lengua también es entrar en la cultura, adaptarte a una realidad que no tiene nada que ver contigo y que cuanto más vas viviendo en esa realidad te vas dando cuenta que necesitas todavía mucho camino. Pero una de las cosas que quizás por personalidad se me hace difícil es cómo ir construyendo una confianza, ir colaborando con la gente, el ir haciendo unas relaciones en que juntos podamos ir cambiando. Palos que te pegan así, pues bueno, la corrupción que es causa de pobreza o de sufrimiento, el tener todas las dificultades de quizás una sociedad que establece muchas clases sociales, que se favorezca más al que tiene que al que no tiene. Entonces estás intentando conseguir que la gente vaya creyendo en algo y vayan esforzándose, y muchas veces eso en poco tiempo te llevas digamos como una evaluación negativa o un fracaso en cierta manera, y hay que volver a creer, volver a continuar. Nosotras somos interculturales y eso también es un esfuerzo. Es una de las mayores riquezas que me llevo, pero es todo un esfuerzo de cómo vivimos gente con culturas tan diferentes, donde los conceptos comunes como es el respeto, la acogida, el diálogo, y sin embargo cada cual entiende de una manera diferente. Eso supone paciencia y supone como mucho compromiso personal de cada uno dentro de esas culturas para intentar haciendo un camino en el que, como digo, tú no puedes ir solo, vas con los demás, ¿no? Hablando también de cifras, Obras Misionales Pontificias, bueno, pues con los datos que nos hacen llegar sobre el número de misioneros por continente, por estado, por sexo, hay una cifra que me llamó la atención, y es que desde 2012 la proporción de laicos ha ido aumentando, está casi un 4%, y muchos son familias. ¿Está cambiando el concepto de misionero con el tiempo? No sé cómo lo veis. Ahora es más laicos que se lanzan a la misión, ya no es tanto religiosos. ¿Cirilo? Pues sí, va cambiando, claro. Y gracias a Dios, porque hasta ahora parece ser que los misioneros teníamos que ser curas o monjas, ¿no? Ya era hora de que el pueblo de un cristiano, oye, se decida a dejar su patria y a comunicar su fe en otras naciones, ¿no? Y esto es un dato muy positivo, que ojalá se vaya incrementando. Y más cuando las vocaciones a la vida religiosa pues son muy escasas, ¿no? Entonces aquí en Pamplona tenemos, fíjate tú, en Pamplona y en cualquier parte de España. Pues por eso que los seglares que se espabilen y que vayan, me parece una nota muy buena, muy positiva. Esta cifra, bueno, este dato que dices que es real, que todos lo vemos, que es la caída de las vocaciones religiosas en cualquier ámbito. Aquí, ¿qué veis? ¿Una crisis de la Iglesia o una oportunidad de renovación, Cristina? De crear caminos nuevos. Por lo poco que conozco de historia y también de evolución... Aquí mucha gente se echa las manos a la cabeza, pero bueno, otras personas supongo que verán oportunidad aquí. Yo creo que la sociedad, la realidad, todos esos cambios tienen también una manera de vivirse desde la fe o desde una espiritualidad, de una interioridad. Sí que me parece que ha sido muy positivo que el Evangelio sea accesible para todo el mundo, que la espiritualidad sea algo abierto, que haya realmente, bueno, el Concilio Vaticano II marcó mucho. Eso fue toda una apertura de mucha gente que lo que iba viendo es lo que es fe, lo que son dones, lo que es espíritu, se mueve en cualquier persona. No tienes por qué tener un calificativo de religioso o unos estudios o algo. Eso me parece que ha sido toda una apertura a ver que estamos llamados, estamos invitados a algo y que ahí cabe todo el personal. Y también
Creo que ha habido mucha parte de humildad a la hora de reconocer, que la Iglesia también reconozca que no por ser religiosos, obispos, sacerdotes, etcétera, tú tienes la verdad absoluta o tú tienes un rol muy importante. No, se ha visto que ese mismo espíritu o la acción de Dios que va haciendo en cada persona nos va abriendo a todos y creo que eso es bueno. Eso mismo lo aprendí yo de un japonés que le preguntaba, señor Tanaka, ¿hay muchos problemas en su empresa? Dice, ninguno, todos son oportunidades. Y amigo, la crisis aquí... Otra manera de ver las cosas. Sí, puede ser una oportunidad, ¿me entiendes lo que te digo? Porque, como decía un ruso, la fe cuanto más se golpea, es como el clavo, cuanto más golpeas el clavo, más se mete. Y a lo mejor aquí nos falta un poquito más de crisis. Cuando tengamos religiosa. más problemas, a lo mejor abrimos los ojos un poco más. Igual pone un poco a tono a la Iglesia Sí. el estar en crisis y no Sí, dormirse sí, en los sí, laureles. sí, sí. Sería un poco esa la idea, ¿no? muy satisfechos de todo. Y claro, pues así nos va. Claro. Bueno, estamos hablando ahora, os he preguntado vocaciones, por qué os hicisteis misioneros, pero también es curioso y bueno conocer qué opina la gente de los misioneros. Y hemos salido a la calle y hemos preguntado a varias personas que nos hemos encontrado qué cualidades cree usted que tiene que tener una persona para ser misionero. Estas son las respuestas que nos han dado. Pues primero, mucha vocación, mucho servicio a los demás y sobre todo ganas y valentía también. Bueno, vocación, lo primero, y unos sentimientos que mucha de la gente no tiene, evidentemente. Bueno, primero mucho espíritu de persona, ¿no? De creer en la bondad del ser humano y para eso tiene que proyectar una paz interior importante. Pues ser una buena persona, digo yo. Simplemente no hace falta más cosas para eso. Voluntad y solidaridad. Solidario, tiene que ser bastante solidario, sobre todo. Aparte, bueno, de buena persona, trabajador, porque claro, es trabajar a cambio de nada, económico. Cristina, ¿tan acertadas estás de acuerdo con la gente? Sobre todo ha salido solidaridad, mucha voluntariedad, solidaridad, ser buena persona. Cristina, ¿qué valoración te merece? Un poco en general. O sea, es decir, ahora imagínate que hay alguien que está planteándose esta pregunta. Bueno, ¿qué hace falta para ser misionero? Misionero a Cientes, entendemos, ¿eh? Para irse a otros países. Hombre, muchos dicen, hay que tener vocación. Yo estaba pensando, el primero ha dicho vocación. ¿Qué entenderán estas personas por vocación, no? Es cierto que cuando hay un compromiso para los demás, por los demás, cuando el material que trabajas no es la tierra ni la metalurgia, sino que son seres humanos, sí que hay que tener como un fondo humano, creer mucho en el ser humano, en uno mismo y en los demás, y tener mucha apertura. Y desde el punto de vista de la fe, en esa apertura, el Evangelio, Dios y la vida también comunican muchas cosas. Creer en la bondad del ser humano es no tirar la toalla, ¿no? Y eso es fundamental, me parece a mí. Para ir finalizando brevemente, Cirilo, si una persona nos estuviera mirando y estuviera pensando, oye, un joven, imagínate, me gustaría ser misionero, brevemente, ¿qué le dirías en 2 líneas? Pues anímate, que es una cosa muy bonita. Yo la experiencia que tengo de misionero es una experiencia fenomenal. He sido feliz. Estuve antes en California aprendiendo inglés antes de ir a Japón. Estuve feliz allí, estuve feliz en Japón. 45 años. Y ahora estoy feliz aquí. Porque para ser misionero, yo digo que lo importante es ser buen cristiano. Y todo aquel que es buen cristiano y que vive los valores del Evangelio es misionero. Nos quedamos con esa idea última. Cirilo, Cristina, muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí en esta tertulia del Domum. Gracias. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.